Bueno, seguimos en PAC Rúsica, en la última media hora, Silvana Yarmouk, que está acompañada de Ana María, para que ella presente al invitado de esta última media hora. Adelante, Silvana Yarmouk. Gracias, Néstor. Para no perder tiempo, hoy tenemos un gran invitado. Hace mucho que lo quería invitar. Cristian Lamesa es especialista en geopolítica, especialista en Rusia, le dicen el especialista en Rusia. Está bueno invitarlo porque él tiene varios libros hechos y está dando un taller, curso en la Universidad de La Plata, abierto a todo público, que tiene que ver con la historia de la defensa, más que nada, de Rusia, no el ataque. Y vamos a hablar con él de todos estos temas. Voy a saludar a Ana María, que no la saludamos al aire. Hola, Ana. Привет, дорогие друзья. Как дела? Очень хорошо. Buenísimo, viste, alguna vez vamos a aprender algunas palabras. Con todo lo que está pasando no podemos enseñar ruso ahora, viste. Ana, vos querías hacer una pregunta, Cristian, que es muy importante, que tiene que ver con lo que, bueno, vamos a hablar de la charla de Cristian, pero también vamos a hablar de algo, un suceso que hoy nos despertamos y dije, estamos en los BRICS, no puede ser. Ana quiere hacerle una pregunta a Cristian sobre... A ver, Anita. Sí, mi pregunta, buenos días. Buenos días, bienvenido a todo el público. Vamos a hablar sobre los BRICS. Quería saber sobre la moneda común, ¿cuáles eran las opciones? En los BRICS estuvieron hablando sobre tener una moneda común en nuestra región o sobre una moneda común entre todos los países que intervienen en el BRICS y en el sur unido. Global. ¿Es así? Bueno, primero, привет всем, я очень рада, что я с вами. Estoy muy contento de estar con ustedes y agradezco la invitación, Silvana, Ana María, Néstor. Y bueno, el tema de la moneda común yo creo que es central, porque los Estados Unidos ya hace tiempo que vienen utilizando el dólar no como moneda, sino como arma. Un arma ofensiva contra otros pueblos que de repente hacen lo que a ellos no les gusta, entonces aplican sanciones y un montón de mecanismos justamente para hundir a las economías de aquellos que no le caen simpáticos. Sin mencionar, de hecho, otro tema fundamental, y es que desde el año 1971 el dólar carece de cualquier tipo de respaldo concreto y real. En ese momento el presidente Nixon abolió unilateralmente a lo que se había comprometido los Estados Unidos en los acuerdos de Bretton Woods allá por el año 44, y unilateralmente, como dije recién, abolió el patrón oro, con lo cual careció de cualquier tipo de respaldo a la moneda norteamericana. De hecho, esto fue tan catastrófico que pudieron hacer, porque acá hay que destacar algo, si bien Nixon no es santo de mi devoción, no lo ha sido, ni el secretario de Estado de aquel momento, Henry Kissinger, sí hay que decir que eran políticos profesionales y estadistas, no como hoy que un pelele ocupa la Casa Blanca, si se me permite. Entonces yo marco esto porque en 1973, ante los remesones que habían causado en la moneda norteamericana salir del patrón oro, sí establecieron con un mecanismo de presión a Arabia Saudita, como suele hacer los Estados Unidos, y ahí se estableció que Arabia Saudita, un gran productor de petróleo, solo y únicamente iba a comercializar este energético en dólares, sin importar de qué país se tratase. Entonces eso, por supuesto, generó la demanda de dólares en todo el mundo y se mantuvo esta moneda como esta divisa de intercambio internacional, lo cual hace que, por supuesto, los Estados Unidos ganen en cuanto a toda transacción que se hace a nivel mundial. Entonces, un elemento fundamental, esto también alimenta la maquinaria bélica de los Estados Unidos y ese monstruoso presupuesto que maneja anualmente. Entonces, quitarle esta hegemonía a esta moneda es realmente pegarle un tiro en el corazón. Y no lo digo yo, Cristian Lamesa, lo ha dicho el senador norteamericano Marcos Rubio hace algunos meses, cuando el presidente Lula da Silva le dijo al presidente Xi Jinping que él no entendía por qué China y Brasil tenían que comerciar en dólares cuando podían hacerlo en en yuanes o en reales. Y Marcos Rubio dijo a estas declaraciones: nosotros no podemos permitir que esto suceda, porque si es así, en 5 años no vamos a poder sancionar a nadie. Entonces,
esta moneda de intercambio de los BRICS es un elemento maravilloso para cortar esa hegemonía y ese poder de los Estados Unidos, y aparte porque vuelve a, digamos, a generar una política monetaria sana a nivel mundial, que va a ser monedas respaldadas por bienes concretos. O sea, esto no es solamente crear una moneda única que para los BRICS o para todos los países que quieran hacerlo, sino que las monedas nacionales que respalden a esta moneda de los BRICS empiecen a estar nuevamente respaldadas por riquezas reales. Oro, puede ser patrón oro, patrón plata, e incluso commodities que produce cada país. Se está pensando en respaldarlo en litio, en respaldarlo en petróleo y en una diversidad de bienes, como decía recién, commodities que tienen cotización y valoración a nivel mundial. Entonces, esto nos saca de esta lógica a partir del año 71 de las monedas fiat, como el euro, el dólar, que no todas las monedas en realidad a nivel mundial. Hay que recordar que al comienzo de la operación especial militar, cuando se hizo este ataque al rublo, Putin, el presidente Putin, ató la cotización del rublo al oro en una paridad de 5.000 rublos por gramo de oro. Entonces estamos volviendo a esa política monetaria virtuosa que a países, dicho sea de paso, con políticas económicas caóticas como es el nuestro y políticas monetarias caóticas, esto generalmente, esto le daría a nuestra moneda, teniendo un respaldo real, le daría una estabilidad de la cual carecemos. Y esto es lo que yo, fuera de micrófono, les comentaba, que hace 23 años elaboré un pequeño paper manifestando que ante la endémica inflación que padecemos, que es en parte derivada de la falta de confianza del pueblo en la moneda nacional, dotándola de un respaldo de este tipo, estaría saneando en gran medida estos problemas. Qué bueno que decís esto, porque quiere decir, interpretándote desde el oyente, que formemos parte de los BRICS daría a nosotros un respaldo importante en nuestra moneda nacional. Esa es la lectura que estoy haciendo, de alguna manera. Sí, por supuesto que esto va a tener que estar sujeto, porque, digamos, repito, hay dos vías posibles para el respaldo de esta. Hay quienes le llaman Petro-Yuan, moneda BRIC, todavía está en elaboración lo que va a ser, en definitiva, cuál va a ser el mecanismo. Uno de los cuales, que yo creo que podría ser muy virtuoso, es que las monedas nacionales estén respaldadas en estos commodities y que a su vez esas monedas fuertes sean las que respalden a la moneda BRICS. Creo que ese sería el mecanismo más virtuoso. En ese caso, por supuesto, nosotros, los argentinos, tendríamos que ir a un mecanismo de respaldo de nuestra moneda, y nosotros tenemos innumerable cantidad de commodities como para respaldarlo, inclusive hacer una canasta, puede ser litio, puede ser granos, puede ser hidrocarburos, hay un montón de elementos. Yo creo que se puede hacer una canasta virtuosa, inclusive equilibrando con mecanismos que los economistas lo manejan mucho mejor que yo, equilibrando aquellos commodities que son más fluctuantes en sus valores con aquellos que tienen una cotización más permanente. Sí, y si me permitís, quiero subrayarlo para no dejarlo pasar, porque está en el fondo de la cuestión. A ver, la política de Estados Unidos, el FMI y todo lo demás, y también la financiarización de la economía, han ido tendiendo a la desaparición de los Estados-nación. Para ellos se les facilita el desarrollo de sus políticas económicas y economía con la desaparición de los Estados-nación. Tener y volver a tener una moneda, que esto es lo que acaba de decir Cristian Lamesa, con él estábamos hablando, es un hecho soberano que defiende esa pelea que no está ganada por haber entrado a los BRIC, pero sí que nos posibilita defender el Estado-nación en toda su literalidad.
Digo, este hecho tiene que ser valorado por aquellos que seguramente, porque estamos ante un gobierno en disputa, yo no me quiero desdecir de lo que venía diciendo hasta el día de ayer, estamos en un gobierno en disputa, va a haber sectores políticos, en las elecciones se está dirimiendo por lo menos 2 candidatos, Bullrich y Milei trabajan en esa línea de la dependencia, por eso tiran contra los BRIC, contra China, contra quien sea. Pero digo, para nosotros, los que venimos del campo nacional y popular, del peronismo, de los partidos de izquierda históricos y nacionales, como el Partido Comunista y todo lo demás, este es un hecho que por lo menos permite volver a pensar que es posible recuperar soberanía. ¿Puedo agregar algo, Néstor, a lo por que decís? Supuesto, quiero que agregues central, todo. Me parece central lo que decís, suscribo hasta las comas. Y es a tal punto la moneda es un signo de soberanía, y yo lo pondría al nivel de la bandera, si se me permite, y no es exagerado, por lo siguiente: primero, las colonias no tienen moneda propia, y tenemos candidatos como Milei que quieren que nuestra moneda sea el dólar. Cuando nosotros vemos los países que dejaron su moneda nacional por el dólar, vemos que son historias no de éxito precisamente. Y por otro lado, yo quiero decir algo que es lo que a lo que me hiciste venir a la mente, y es que a los anglosajones se le puede decir cualquier cosa menos tontos. Y hay que recordar que el Reino Unido, estando en la Unión Europea, nunca dejó de lado la libra esterlina. Y los países que dejaron sus monedas nacionales por el euro, a la mayoría, salvo a Francia y Alemania por su poder económico, no les ha ido nada bien con el euro. Han tenido pérdidas del poder adquisitivo de sus poblaciones enormes. Absolutamente. Exacto, y también quiero señalar que un país que para nada me simpatiza por su historia nefasta, y de eso hablo en estas charlas que me invitaron a dar en la Universidad Nacional de La Plata, ese país, Polonia, del que hablo, tampoco dejó su moneda nacional al ingresar a la Unión Europea, porque esto tiene que ver con un sentido nacionalista, en un buen sentido, hablo de nacionalismo, en el caso de defender la moneda nacional. Entonces, sinceramente, eso es a lo que tienen que apuntar nuestros políticos, los políticos del campo nacional y popular, que tienen que entender que la política monetaria tiene que ser seria. Y de hecho voy a decir algo, y con esto cierro esta parte de mi intervención. ¿Por qué durante la convertibilidad del menemismo fue uno de los periodos más estables en cuanto a inflación? Porque justamente a la moneda nacional se la dotó de un respaldo en el cual la gente confiaba. El error terrible del menemismo fue que ese respaldo fuera una moneda extranjera y no un bien que nosotros producimos, como estoy diciendo, en el caso de respaldarlo en commodities, que el desafío ahí tiene que ser más productivo, generar más riqueza de esos commodities para poder inflar la base monetaria, no imprimir billetes alegremente. Entonces, nuestra clase, nuestros políticos, los de este lado, también tienen que madurar y tienen que aprender un poco estas lecciones y, de hecho, a ver, y con esto cierro, la política monetaria en los mejores periodos de la Unión Soviética, en los periodos que crecía de una forma tremenda, la política sobre el rublo era no seria, muy seria. Sí, yo estando en la Unión Soviética en la época, me acuerdo que un dólar salía 0,54 centavos, o sea, céntimos de rublo. Sí. Puede ser inflado y lo que quieras, pero también quería decir esto, para terminar el tema, es que con las sanciones que le pusieron a Rusia desde el año 2014, y anteriormente también ya tenían sanciones, Europa se pegó un tiro en los pies porque, como vos bien decís, Francia y Alemania, que tienen una política fuerte con su moneda, no sufrieron. Pero otros países que dependían de Rusia para sobrevivir económicamente, porque Rusia les compraba absolutamente todo, queso, salame, digo para que la gente entienda, papas,
se quedaron, por decirlo suavemente, en bolas, porque no pudieron comerciar más. ¿Y a dónde meten ese producto ahora? Europa está pasando por una crisis terrible, porque Rusia salió a buscar socios en otros lados. Empezó a comprar trigo, empezó a comprar... Y además producir propio, es lo que decíamos en una emisión, los empresarios rusos, hay empresarios rusos patriotas, que es difícil la palabra patriota al lado de empresario con el neoliberalismo y la estructura, pero sí hay. Bueno, uno murió ayer, Prigozhin. Él era empresario, pero era un patriota. Más allá de eso, bueno, vamos a hablar en un momento con vos sobre el tema, pero ¿qué hicieron? Rehabilitaron, restablecieron la economía, y hoy día Rusia produce Roquefort, produce champán, produce lo que se les dé la gana, y no necesita, si bien crece la población, no necesita tanto de importar productos alimenticios de Europa. Con eso, más allá de ahora, de la situación bélica en la cual están, y que ya, no sé, le cerraron la canilla del gas, la canilla del petróleo, no sé en qué están pensando, ¿no? Como vos decís bien, en el nacionalismo bueno, ¿cómo se respaldan ellos con el euro hoy día? Bueno, ese es el tema. Quería que vos hablaras unas palabras antes de entrar en el tema de tu taller, curso que estás dando en la UBA. Quería entrar en el tema de Wagner. ¿Qué tenés para decir sobre la muerte de Esperen. Acá tengo un par de mensajes que no tenemos que desaprovechar, porque si no la gente dice, si no me lo van a leer, ¿para qué mandamos mensajes? Hola, claro. Radio Rebelde, es muy importante. Gracias, Lula y Cristina, dice Elisa. Priviet, Rusia. Soy Esther de Almagro, o sea, doctora Esther Godoy. Excelentes noticias y excelente programa. Felicitaciones, y les comento que vuestra audiencia aumenta semanalmente. Incluso los escuchan desde el otro lado del charco. ¡Vamos! Vamos todavía. Muy bien. Hoy es un día de buenas noticias. Sí. Bueno, adelante, discúlpenme, pero quería esto para atarlo, y quiero cerrar, o por lo menos mencionar sobre lo que viene diciendo Cristian, que lo que él acaba de hacer, y no lo vamos a hacérselo repetir, es el mejor argumento para pelear contra la dolarización, que se puso en vigencia a partir de algunas cosas que tiró uno de los candidatos acá en Argentina, pero el fundamento que dio Cristian es clave para, sin haberlo nombrado, el tema de la dolarización, mostrar cómo uno respalda su moneda, no con el dólar, sino con sus propias riquezas. Para esto hay que tener soberanía. Adelante, Silvana. Si no, preguntarle sobre la opinión que le merece el accidente que provocó la muerte de Wagner y de varias personas más de su entorno, digamos, de Wagner, no, de Prigozhin, que era el jefe de Wagner, y que, bueno, hoy día llora toda Rusia, más allá de todos los conflictos que hayan habido, y el mensaje que dio Putin, que, bueno, que era un patriota y que lamenta mucho, porque hoy todo el mundo occidental dice, lo mandó a matar Putin. Esa es el mensaje. Lo que pasa es que la capacidad de análisis que tiene la prensa occidental es superada por el intelecto de una hormiga. Dicho esto, a mí Prigozhin era o es un personaje enigmático, un personaje... es una aventura en sí misma la vida de este hombre. Y yo creo que hay algunas preguntas que deja esta situación. Por ejemplo, a mí me llama la atención que fuesen en un mismo avión altos mandos de Wagner, como el mismo Prigozhin y Dmitry Ulkin. Se sabe que bajo ningún punto de vista pueden ir de cualquier organización importante en un mismo avión dos personas fundamentales. O sea, es lo mismo que poner en un mismo avión al presidente Putin y a Dmitry Medvedev. O a Sergei Lavrov. ¿Te acordás que pasó en Polonia? Que se murieron todos en el avión, ¿te acordás? Hace unos años. Exactamente, eso es una locura en toda regla, y más que nada en una situación bélica, en una situación en la cual la cabeza de Prigozhin tenía precio, no solo en Ucrania, sino también, me atrevo a decir, en Estados Unidos, en toda la Unión Europea.
especialmente en Francia. No olvidemos los intereses de estos piratas galos que tocó Prigozhin en África, ayudando a liberar a estos pueblos oprimidos por el neocolonialismo francés. Hay estatuas en África en honor a los Wagner, que son muy conmovedoras, porque son combatientes Wagner defendiendo a familias africanas, ese grupo escultórico, que ahí no recuerdo ahora en qué país, no sé si no es en Malí. Entonces, a mí me deja esa incógnita, pero bueno, a ver, me deja esa incógnita, ¿por qué? Porque hay que recordar esa operación de inteligencia formidable de la cual participó Prigozhin cuando era plena batalla de Artiomos, y él lanzaba esos videos incendiarios insultando al ministro de Defensa y diciendo no tenemos municiones, no tenemos artillería, poco menos que estaban peleando con palas y piedras, lo cual envalentonó a Zelensky para mandar innumerables tropas a una picadora de carne, lo cual permitió como una estrategia, porque obviamente el poder de fuego de Rusia era 10 veces a 1 el de Ucrania. Entonces esa carencia de material bélico no era tal. Hay que recordar a Sun Tzu cuando dijo en el arte de la guerra, cuando escribió: si eres fuerte, muéstrate débil, y si eres débil, muéstrate fuerte. Entonces, esa estrategia de Prigozhin, del Estado Mayor ruso, diría yo, permitió retrasar esta ofensiva, famosa ofensiva primavera-verano, y de hecho permitió que tan debilitados le iniciaran, y fue una derrota en toda regla. Se calcula unos 50.000 muertos. Terrible, sí. En 2 meses y medio de ofensiva. Después vino lo que sucedió con ese en Occidente vendido como supuesto golpe de Estado, y que a la postre se sabe, vos lo sabrás igual que yo, Silvana, permitió que muchos quintacolumnistas rusos se hicieran visibles y se pudiese individualizarlo. También hubo una estrategia ahí, sí. Exactamente. Entonces, como era o es un hombre de tantas sorpresas, Yevgeny Prigozhin, creo que es una historia en desarrollo en algún sentido. Si realmente lo que sucedió es que perdió la vida, sin duda es una pérdida para Rusia, pero no irreparable, porque Rusia tiene rusos y tiene muchos patriotas, y bueno, un poco de eso hablo en mi charla, como a pesar de tantos ataques a lo largo de su historia milenaria, siempre se puso de pie y siempre estuvieron estos líderes que guiaron a un pueblo patriota. Gracias por esto, Cristian, pero quiero que hables, aunque sea estos últimos minutos que nos quedan, ya sé que Néstor me va a decir eso, no nos queda tiempo, hablemos un poco de... Qué ganas de saber hablar en ruso para decirte frases como esa. Un par de palabras. Sí. Bueno, acá Cristian te puede soplar una palabrita. No, pero no vamos sigan adelante. Bueno. Perdón. Dale, no, por favor, te agradezco la invitación y que me permitas invitar a tu prestigiosa audiencia a que puedan escuchar, si les interesa, la charla, la segunda charla, el segundo módulo que voy a dar el próximo sábado. Son 4 sábados consecutivos, se inició el sábado pasado, pero ese primer módulo lo pueden ver en mi canal de YouTube, que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa. Ese nombre es un homenaje al presidente Perón, que vos lo mencionabas antes, como él dijo: la verdadera política es la política internacional. Así que bueno, ese primer módulo lo pueden ver en mi canal y en el canal Humo y Espejos, también de YouTube. Y estas charlas, que debo agradecer a la doctora Tamara Yevtushenko, que me invitó a dar esta conferencia, es la directora de la Cátedra de Rusia, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y se llama Rusia vivir bajo amenaza, y justamente abarca cómo desde el inicio de la Rusia de Kiev ha sufrido invasiones, ataques e intentos de hacer desaparecer a este Estado e incluso de hacer desaparecer a su pueblo, quitándole su fe, transformándolos, intentos de transformarlos al catolicismo, quitándole su fe cristiana ortodoxa, y eso en estos 4 módulos vamos desde ese momento hasta la época actual, pasando por la Guerra Fría, pasando por el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial,
periodo que yo traté en mi libro La paternidad de Mann, los cómplices de Hitler. Entonces, bueno, me permito y agradezco nuevamente la invitación de ustedes para invitarlos, porque es desgraciadamente una historia que es bastante desconocida en Occidente y creo que es inspiradora sobre la resiliencia del pueblo ruso y el heroísmo con el que enfrentó, el heroísmo y la generosidad, el patriotismo. Y digo generosidad porque siempre fue un pueblo generoso con el resto de la humanidad. Entonces creo que es una historia inspiradora que los argentinos deberíamos conocer. Cristian Lamesa, muchas gracias.